el podcast de Ancla, con Toñi Garrido. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, un espacio en el que se entrevista a emprendedores que han vivido un problema de salud mental en primera persona. Desde su testimonio, otros emprendedores aprenderéis cómo prevenir y detectar estas enfermedades, cómo abordarlas y cómo restablecer vuestra salud, compaginándolo con vuestra profesión. Juan de Antonio nace en Madrid en 1979, en el popular barrio de Tetuán. Cursa Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid y tras licenciarse en 2002, trabaja un periodo muy breve en DMR. Inicia un doctorado en radiotelecomunicaciones, que le permite trabajar como becario en Ericsson y realizar su primera incursión profesional en Estados Unidos, destinándole unos meses a Seattle. En 2004 ficha por la consultora BCG, en la que aprende cómo funcionan las empresas, pero siente que le falta el propósito. Así que aprovechando motivaciones personales en 2007, inicia un periplo por Asia que le lleva a conocer distintos países de ese continente. Aquella etapa le brinda trabajar en distintos lugares y culturas que van resonando con sus valores y con lo que supondrán sus motivaciones futuras. Gana la beca Fulbright en verano de 2007 y se marcha a estudiar un MBA en la Universidad de Stanford, California, en el verano de 2008. Es allí en California donde descubre el mundo de las startups, del que se enamora. Consigue realizar prácticas en los sectores del clean tech y de la cooperación al desarrollo. Aquello supuso trabajar por fin en cosas que les resultaran personalmente atractivas, alineadas con sus valores y retantes profesionalmente. Regresa a España en 2010, liderando marketing y ventas de Zero Motorcycles para Europa. Pronto abandona esa compañía. Su incansable búsqueda le había llevado al propósito, al sector y al ecosistema. Es 2011 y arranca su propio proyecto emprendedor, el que se convertirá en el unicornio español más ambicioso hasta la fecha, Cabify. Querido Juan, sé muy bienvenido a este nuevo capítulo del podcast de Ancla. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Toñi, por invitarme, un placer. Mira, de verdad, personalmente, con tu agenda echando humo, te agradezco, pero de verdad, especialmente esto, ¿eh? Yo sé lo que te ha costado estar aquí. No, perdona que hayamos tardado tanto, pero encima me pides perdón. De verdad, mil gracias por tenerte aquí. Te lo agradezco de corazón. Encantado. Así que, sin más dilación, que sé que el tiempo es oro contigo, cuéntanos un poquito qué recuerdos tienes de cuando eras niño respecto del equilibrio mental, de la salud mental. Porque tú me comentabas que desde muy jovencito has sido consciente de la fragilidad de tu salud mental. ¿Puedes compartir con nosotros alguna vivencia en torno a esa idea? ¿Algún recuerdo? Sí, bueno, de pequeño, a ver, también no tengo una memoria tan buena, pero sí que recuerdo de pequeño tener momentos en los que yo me encontraba triste y no entendía muy bien por qué, ¿no? Que me tomaba cosas, me afectaban mucho ciertas cosas. Cuando yo no estaba a gusto con cómo algo salía, pues reaccionaba con tristeza y era tengo recuerdos puntuales de ese tipo de situaciones, ¿no? Pues yo qué sé, estar en el recreo cuando eres un niño pequeño y todo el mundo está feliz, pues igual tú tienes ahí momentos en los que quieres estar solo o no quieres relacionarte con gente, cosas de ese tipo. Antes de que seas capaz de entender que igual te están pasando cosas que tienes que atender, ¿no? Luego, según iba creciendo, pues fui entendiendo que existían ese tipo de enfermedades, ¿no? Lo ves en personas cercanas, lo ves en la familia y empiezas a preocuparte por resolverlo. Por decir que es algo a tener en cuenta y que no condicione tu vida de mala forma, ¿no? ¿Algo así te pasó cuando te quisiste ir a Indiana a estudiar? Bueno, ¿Ese cambio de aires también se provocó por eso? Sí, como hemos comentado alguna vez, yo creo que tengo una personalidad un poco inquieta y necesito estar expuesto a cambios, ¿no? Y igual a los 15 años, 14 años es una edad muy conflictiva. Sí. Y en ese momento
bueno, aproveché la excusa de aprender inglés, hice ahí unos números y le dije, mira papá, si me llevas a la academia todos los años y luego quieres que vaya un mesecito a Irlanda a aprender inglés, va a costar una pasta esto. ¿Por qué no me mandas un añito a Estados Unidos con estos programas de intercambio que las cuentas salen bien, ¿no? Y la verdad es que, o sea, para mí personalmente pues fue un cambio, yo creo, necesario y que me ayudó a entenderme y a crecer a partir de ahí, ¿no? Pero ese cambio también, ¿no?, estaba motivado por encontrar siempre ese balance, ¿no?, del equilibrio, ¿no?, personal, el equilibrio de la mente, ¿no? Sí, he sido un talibán de ser feliz, ¿no? De siempre buscar qué es lo que quiero hacer. Y la verdad es que eso me siento muy afortunado hoy en día, un privilegiado, pues de haber tomado decisiones que me llevan a una situación en la que estoy feliz con las cosas tal y como están, ¿no? Y he ido peleando por eso. Que no sé cuánto de esto verdaderamente es un tema de salud mental o de la lucha constante por teniendo una sola vida, pues disfrutarla lo más posible, ¿no? Sí, pero en esta entrevista, que es un viaje por tu vida, yo creo que el hilo conductor es esto que estás apuntando, ¿no? Tú me comentabas muchas veces, lo recalcabas, que tú no soportas o tienes muy baja tolerancia a no estar a gusto. Tú no estás a gusto, no comulgas con eso y eso te hace daño, o sea, es como si te intoxicaras, ¿no?, por dentro. Entonces es un método de autodefensa que tienes y tienes que cambiarlo, porque tienes claro que si por circunstancias X te ves expuesto de forma muy, muy duradera, ¿no?, a ese estado de no estar a gusto, de ahí, de esa tristeza te vas a la infelicidad y eso te puede llevar a la depresión. Entonces, como eres tan consciente, ¿no?, de esos pasos en tu vida... Bueno, que tengo esa tara de poca tolerancia, poca paciencia, que igual otra gente tiene más desarrollada esa capacidad de tolerar situaciones que no son agradables. Yo no he sido capaz de desarrollarla y me acaban afectando, ¿no? Entonces, efectivamente, pues he aprendido a que para mí es prioritario el tomar decisiones que me permitan estar a gusto, ¿no? Porque de lo contrario, pues sí, como bien dices, se me acumula eso y me genera pues malestar, ¿no? Claro. Y esto viene al hilo de la siguiente pregunta que te tengo que hacer. Tú estudias tu carrera universitaria, haces Ingeniería de Telecomunicaciones en la Politécnica, acabas en el año 2002 y... ¿qué te sucede cuando finalizas tus estudios universitarios? Bueno, ahí es un momento... es que también me siento un poco raro hablando de todo esto porque es como decir, yo quiero que todo esté bien y esté a gusto. Pues imagino que todo el mundo también, ¿no? Simplemente que, pues digo, tengo esa tara de que no lo tolero bien. Y es un problemilla que otra gente... es admirable que tenga esa habilidad de tolerar esa situación. Sí, pero tú decías eso, que fue un momento de crisis importante. Por eso, que yo acabo la carrera, yo había estudiado teleco pensando que iba a entender cómo funcionaba el mundo, porque en el año 96, 97, cuando empiezo la carrera, oye, la tecnología está despegando, los ordenadores, las redes de ordenadores, pues ahí incluso había móviles y cosas de esas, ¿no? Pues parece que el mundo va a cambiar. Joder, desde pequeño pues entendía cómo funcionaban las cosas, si no las entendía las abría, el despertador, lo que fuera, se rompía, lo intentabas arreglar, pero los ordenadores que había empezado a funcionar con ellos pues no me parecían otro mundo, ¿no?, que tenía que entender. Y dije, bueno, esto me va a llevar a entender cómo funciona el mundo y yo así voy a estar muy contento teniendo un entendimiento de todo esto, ¿no? Pero acabo la carrera y digo, bueno, ¿y ahora qué? Como que no tenía muy claro, no tenía un plan de vida, no sabía... Digo, después, pues me imagino que trabajaré como haciendo chips o algo así y aprendiendo más de tecnología. Pero la realidad es que 2002 fue un momento muy duro en la industria de las telecomunicaciones y no encontraba de esto, que tampoco había muchas ofertas de trabajo y las que había, dicen, pero esto no es lo que yo quiero hacer durante el resto de mi vida, ¿no? Y fue un momento de, pues eso, pues ya te digo, yo iba por ahí feliz como, no sé, una mariposita por el campo, dedicando a mis cosas, a preocuparme como de estar a gusto y de repente, plum, hostia con la realidad, pasas a ser adulto y ya no eres un estudiante y tienes que pensar en el resto de tu vida, que normalmente la gente con un poco de cabeza hace eso antes, o les enseñan a hacer eso antes, pues no, yo llegué ahí y dije, hostia, un golpe con la realidad y no lo digerí bien, fue como, pero ahora que, o sea, esta en mi vida, ¿qué va a ser? Esto no tiene sentido. Y ahí sí que fue un momento donde, por primera vez me di cuenta de que
era un problema serio lo que estaba teniendo, que tenía amigos, familiares que habían pasado por eso, y dije, bueno, pues vamos a intentar dedicarle tiempo a resolverlo, ¿no? Y lo que hice fue, bueno, pues leer un poco de literatura sobre la química del cerebro y lo que me estaba pasando, y de alguna forma empecé a estructurar. O sea, creo que ese fue el momento en el que dije, vale, pues me tengo que dedicar a tomar las decisiones que me permitan estar a gusto, como dices, ¿no? No corras tanto, que estás corriendo muy rápido y me estás dejando sin preguntas. Bueno. A ver, lo que te pasa tiene nombre. Sufres una depresión en ese momento. Así me lo cuentas. Y acudes al psicólogo, ¿no? Como cosa que no habías hecho con anterioridad, y después también acudiste al psiquiatra para tratarte, te recetan unas medicinas que ni compraste. Y te das cuenta que ir al psicólogo, pues no machaste muy bien con el psicólogo, no te ayudaba. No te ayuda en absoluto. Entonces, ¿qué haces? Si no tuve suerte, igual no tuviste elegir ni uno ni otro. Y la verdad es que no me ofrecieron ninguna confianza. Y entonces, bueno, pues tiré por mi camino, como te decía, pues a intentar entenderme a mí mismo y a entender, pues eso, leer un poco de la química del cerebro, qué es lo que te genera, o sea, por qué tu cerebro genera o le faltan ciertas, ya ni me acuerdo, sustancias, ¿no? Sustancias, ¿no? Y cómo generar esas sustancias de forma natural. Pues hacer ejercicio. Entonces me decía, sube las escaleras. Pues todos los días tengo que hacer ejercicio porque he aprendido que si no me afecta. Estar en contacto con la naturaleza, no sé, pues hacer cosas que te generen esa dopamina o lo que sea, que te activan esos químicos. Comer bien, dormir bien, cosas básicas que con una cierta rutina pues te ayudan a estar estable, ¿no? Claro, porque tú cuando, esto que has contado antes, que estabas como una mariposita estudiando y estabas tan feliz porque llevabas a término eso que estás diciendo. Tú compaginabas pues la tranquilidad de la montaña, porque además tenéis un hotel rural en Velilla, en el pueblo de tu familia, y entonces estabas un tiempo, ibas allí el fin de semana a ayudar al negocio, estabas tú solo contigo mismo, que te encantaba, y también estar en la montaña, pero también luego otros fines de semana ibas a que ardiera Madrid, entonces te gustaban esas dos. Era una buena combinación, sí. O sea, sí, eso de mariposita que he dicho era más bien, pues eso, la palabra en inglés es clueless, no me sale en castellano, como despreocupado, que disfrutaba del momento. Igual ahora se llama, ¿cómo se llama esto de la meditación? Vivir el presente, ¿no? Sí, le han puesto un nombre ahora, parece que la gente tiene que enfocarse en eso. A mí es que en los anglos no me gustan, entonces no me los aprendo. En español es como el momento, bueno, no sé. Vivir el momento de los estoicos, el presente y el ahora. Entonces yo estaba en ese momento y no tenía un plan de vida, ¿no? Y efectivamente en ese momento pues tenía bien balanceado el pasar tiempo en el pueblo y pasar tiempo en Madrid. De hecho, antes cuando hablabas de cuando era pequeño, una de las mejores enseñanzas de mi padre, que tiene muchas que me han ayudado a lo largo de mi vida, fue, yo recuerdo, pasábamos la mitad del tiempo en Madrid y la otra mitad del tiempo en la Velilla. O sea, salía del colegio y estábamos yendo al pueblo. Llegábamos el viernes por la tarde, esto es en la Sierra de Madrid, un frío de pelotas en la casa, ahí se encendía la leña y se calentaba muy rápido, ¿no? Pero recuerdo cómo cuando volví a Madrid me lloraba desconsolado porque no quiero ir a Madrid, quiero seguir en el pueblo. Y luego cuando estaba en Madrid, no quiero ir al pueblo, no sé qué. Como que no. Necesitaba las dos. Y cuando me quitaban uno, me generaba mucho estrés, ¿no? Mucho estrés. Y la enseñanza de mi padre es, oye, precisamente ligándolo con lo del momento, tienes que aprender a disfrutar en cada momento de lo que tienes, porque luego lo otro, pues ya tendrás lo otro cuando venga, pero disfruta lo que tienes en este momento, que en realidad, o sea, aunque es una gran enseñanza, no he llegado a aplicarla. Siempre estás, yo creo que es un mal de los emprendedores, que siempre estamos buscando lo siguiente. La vuelta de tuerca. Y no disfrutas de dónde estás ahora y lo que tienes, ¿no? Porque siempre estás, hay que llegar a esto, hay que llegar a esto. O sea, y no ya hay un punto que ni siquiera celebras los éxitos. Estás siempre mirando lo siguiente y no disfrutas del momento. Entonces, pues desde pequeño me pasaba eso y creo que todavía no he llegado a corregirlo lo suficiente, a pesar de que me han percutido con que eso es importante. Y que eres muy consciente de ello, como estás diciendo. Entonces tú, con esa depresión que sufres, llegas a
a una conclusión, y es que no podías tragar lo que no podías digerir. O sea, tenías claro y eso era un objetivo en tu vida. Entonces, ¿por qué rechazas medicarte en un principio como solución a corto plazo para balancearte y luego trabajar las causas que habían originado esa depresión? Sí, o sea, la medicación me parecía que no resolvía un problema, te quitaba los síntomas. O sea, es como si tienes un resfriado y te tomas algo para quitarte los estornudos, o una gripe, vamos, pero no estás atacando al virus que tienes por debajo, o una infección y yo qué sé, el pus, te quitas el pus, pero no las bacterias que hay por dentro, ¿no? Y bueno, pues me pareció que no era un camino. Oye, que eso funciona para mí. Luego pues habrá personas que tengan que recurrir a eso, ¿no? Yo creo que por cómo yo lo gestionaba, como tengo poca tolerancia a esto, como que lo ataco relativamente pronto en el tiempo, no se llega a enquistar. Me imagino que una persona, o sea, no tengo ni puñetera idea sí, de los que llega a procesos de estados más depresión, tardíos. pero claro, que te pillan en estados más tardíos, no tienes capacidad de desactivar eso es. Como yo pude hacerlo, ¿no? Sí, porque llegas se te nubla el pensamiento, como tú decías, el raciocinio, y ahí no puedes reaccionar. Me imagino que para sacarte de ese estado es útil la medicación, pero si todavía no estás en esa etapa, pues no es necesario. Yo por eso, o sea, pues me vi capaz de hacerlo a mi manera, ¿no? Y lo hiciste. ¿Cómo empezaste a encontrarte mejor y a darle la vuelta a esa situación? Tomando decisiones que desde pequeñita, ¿no? Recuerdo un momento que fui a visitar una amiga que estaba en París, y en la ribera del Sena, ahí unas horitas sentado pensando, y dices, joder, ¿qué me gusta a mí? Pues mira, la moto esta, la CB600F Hornet, en color amarillo, me lleva flipando demasiados años y nunca, tengo el carnet y todo, pero no me he llegado a comprar la moto. Pues me la tengo que comprar. No me la llegué a comprar. Pero soñaste con comprártela. Pero yo ya me visualizaba con eso. Como ¿no? Tom Cruise, ¿no? Sí. Bueno, no sé. Las zapatillas, las Converse Weapon modelo Los Ángeles Lakers, que desde pequeño las he querido cuando jugaba al básquet y nunca las pude tener, me voy a comprar, coño, esas sí me las compré. Esos chutes de dopamina ahí necesarios. Sí. Y yo qué sé, pues eso, que quiero dedicarle tiempo a viajar, pues voy a hacer esas cosas, ¿no? Pequeñas cositas que te daban alegrías, ¿no? Sí. Entras a trabajar, ¿no? Entras en el mundo del trabajo, en una empresa que no, pues haciendo un trabajo que no te satisface en absoluto. Dices, me mandan ahí a revisar facturas de cable a Valladolid, qué bonito. Bueno, es que qué realizante. Entiendo que cuando sales de la carrera no eres un especialista en algo y tienes que aprender, ¿no? Pero, joder, después de dejarte los cuernos, que tu trabajo fuera ejecutar scripts de los que no tenían ni idea, de simplemente darle el enter, tendré que saber qué es lo que estoy haciendo, o luego cambiar a mano facturas de la película esta, se la hemos cobrado 5 veces, pues que además la película esta en cable solía ser, por lo menos te echabas una risa con las películas que se veía la gente en cable en aquellos momentos, sí. Pero no era, y luego que te decían, no, te tienes que quedar a trabajar el fin de semana, ¿para qué? Para seguir corrigiendo a mano, o sea, qué capacidad de aprendizaje tiene esto, o sea, no siento que esté contribuyendo, no siento que esté sirviendo para nada a medio o largo plazo. Otra de las grandes enseñanzas de mi padre fue que, y de hecho muy relacionado con todo esto, de pequeño me ponía siempre a ayudarle, no sé si me ponía o yo le buscaba a él, pero vamos, siempre en las obras o donde fuera me llevaba, ¿no? Entonces en las obras él es aparejador, y tenía la costumbre de tener todo ordenadito, y la sigue teniendo, para que la gente que venga a la obra pues lo vea ordenado. Porque le encanta enseñar las obras a tu padre. No, pero o sea, la filosofía es, oye, si ves que todo está medio organizado, el que venga a trabajar ahí pues lo va a hacer medio bien, ¿no? Pero su capacidad de planificación a veces no tenía en cuenta el dolor que para mí suponía hacer cosas que eran inútiles, ¿no? Entonces me decía, mueve ese montón de arena de ahí a ahí, para que luego ahí podamos ponerte, joder, yo con la pala, la carretilla, moviendo el montón de arena. Y a los 4 días me dice, ese mismo montón de arena vas a ponerlo en el otro día. Claro, pues puedes pensar, por favor, dónde quieres que ponga el montón de arena, en lugar de hacérmelo mover de un lado a otro sin sentido, ¿no? Ese era un tipo de trabajo que vi que yo no podía con él. Pero al mismo tiempo, otras semanas después, en el pueblo, vamos al Prado, donde tiene los chopos,
venga, vamos a acabar alrededor de los chopos para que cuando le entre agua, pues se quede un poquito más de agua ahí recogido y crezcan más rápido los chopos. Pues oye, era mover arena también, con una pala, pero yo disfrutaba, Claro. porque eso tenía un efecto. El Y tenía chopo un crecía fin. y servía para algo. Efectivamente. Pues eso es lo que me pasaba luego en el trabajo. O sea, yo no podía corregir facturas que no sin sentido, sin arreglar el problema de raíz, sin que sirviera para nada. Necesitaba pues entender el script que estaba ejecutando y arreglar lo que no funcionara, ¿no? Y durante mucho tiempo, o sea, me costó asegurarme de que hacía ese tipo de cosas que servían para algo y que luego, para lo que sirvieran, fuera algo que resonara con quien yo era, ¿no? Entonces fue un proceso de dar cabezazos, bueno, intentar aprender y luego pues encontrar ese camino, ¿no? Decías cuando hablábamos en la preparación de la entrevista que necesitabas también que fueran trabajos Oye, que te curra retadores. la preparación de las entrevistas. Gracias, Es la primera Juan. vez que me hacen más horas de preparación que de entrevista. Bueno, eso de que va a ser corta ya sabes por qué es. Lo que necesitabas es eso, trabajos que fueran retadores también intelectualmente para ti, obviamente, y lo que tú has comentado, ¿no? Que te motivara, ¿no? Que fuese con tus valores personales, que te sintieras que estabas en un lugar donde querías estar, claro, y que fuera contigo, lo que tú acabas de comentar. Y entonces, bueno, estás ahí con unos trabajos que no te convencen nada, tú intentando balancear, ya estás mucho mejor anímicamente, no te encuentras feliz porque no estás feliz, pero bueno, sabes que tienes que buscar otra cosa. La felicidad está sobrevalorada, ya, volviendo a la felicidad. Hay que disfrutar del momento, ¿no? Sí, sí. O sea, no estar jodido. Pero esto va de eso, va de tu búsqueda de la felicidad. Y No, es que no es búsqueda de la felicidad, es búsqueda de estar a gusto. Es que la felicidad no es duradera en el tiempo. O sea, la felicidad es... No puedes pensar que toda la vida es estar exaltado todo el tiempo, ¿no? Y no, la felicidad para mí es pues estar a gusto. No... Estar a gusto, pero bueno, no estabas muy a gusto, es lo que quiero decir. No estabas muy a gusto y pues estabas diciendo, yo aquí no me puedo quedar, me tengo que ir a otro lado y buscando tu sitio como un desesperado, ¿no? Y llega un momento en que intentas, aplicas a una beca, la beca Fulbright, y eso te cambia la vida completamente, ¿no? O sea, tienes que ir a California durante 2 años mientras cursabas el MBA en Stanford, gracias a que ganas la beca Fulbright, que te la notifican el año anterior, que era ¿qué año cuando te lo notifican? Pues sería 2007, sí. 2007. Entonces eso supone para ti una catarsis a nivel tanto profesional como personal, porque es la llave, ¿no?, que te muestra el camino para saber lo que quieres hacer. Porque sentías que ya estabas feliz, pues ya lo has contado estabas todo, gozando. Cuéntanos la relevancia de esto en tu vida. A ver. O sea, entonces, cuando me dieron esa beca, yo estaba viviendo en Singapur. Había dejado un trabajo que me había permitido aprender mucho, trabajé en BCG 2 o 3 años, y ahí había tenido, bueno, pues capacidad de trabajar en cosas que me parecían más relevantes y de entender procesos. Ahí, o sea, fue un periodo en el que aprendí un poco más de cómo funciona el mundo, porque el mundo no lo explicaban las máquinas o el software o lo que yo había aprendido en Teleco. El mundo se creaba a través de las organizaciones, ¿no? Y ahí, pues la verdad es que me abrió los ojos y vi que había un mundo de posibilidades que yo no sabía que existían, ¿no? Y de entender cómo funcionaba la sociedad. Pero los proyectos en los que yo trabajaba, a pesar de que aprendía mucho, no necesariamente buscaban un fin que resonara con quien yo era, ¿no? Pues no buscaban que hubiera más las velillas, ¿no?, por el mundo y que la gente viviera mejor. Eran pues proyectos de empresas, estrategias, lo que fuera, con los que yo no tenía una vinculación emocional con ellos, ¿no? Entonces, bueno, viendo que tenía esa oportunidad de estar en otro país, dije, bueno, vamos a cambiar de aire, vamos a aprender de otras culturas. Y desde Singapur pues empecé a viajar por otros países de la zona. Hice algún proyectillo por ahí, pues, no sé, en Vietnam, en Tailandia. Y fue un periodo de enriquecimiento personal brutal, ¿no? También, me abrió los ojos a muchos... muchas novedades. No sé cómo explicarlo, pero bueno. Lo puedes explicar, ahí tenemos tiempo. Me dieron... solicité esa beca, sí, que aprendí de estas becas y de lo que eran los MBAs gracias a haber pasado ese tiempo en Boston Consulting, porque mis compañeros pues salían de ahí, todos tenían clarísimo
que tenían que hacer, bueno, no todos, pero un porcentaje alto de gente tenía clarísimo que tenía que hacer uno de estos MBAs. Y los que volvían decían, joder, he pasado los mejores 2 años de mi vida. Y yo pensaba, joder, esta gente no tiene amigos. No ha mariposeado antes de, como, no ha sido mariposita antes, no se lo pasa. Qué lástima. Sí, pero luego la verdad es que fue una experiencia excepcional y no sé si los mejores 2 años de mi vida, pero o sea, es muy enriquecedora porque estás junto con un grupo de gente de una edad parecida, con una inquietud parecida, con tiempo disponible y bueno, con tiempo disponible además para pensar a qué te vas a dedicar después. Buscas exposición a un montón de cosas que no conoces, industrias o... Cuéntanos, que o sea, descubriste 2 sectores que te resonaban muchísimo. Sí, yo tenía claro que quería trabajar, o sea, que de eso lo que quería sacar era volver a España, por eso lo hice a través de una beca Fulbright, y hacerlo trabajando en algo que fuera relevante para mí. Y tenía 2 áreas identificadas. Uno, lo que en aquel entonces era cleantech, que era hacer uso de la tecnología para impactar positivamente en nuestro planeta y nuestra sociedad por consecuencia, ¿no? Pensemos, no sé, pues de energía solar, vehículos eléctricos, todo este tipo de cosas. Energías verdes. Efectivamente. Y eso venía pues de mi experiencia con la naturaleza, con la montaña, de yo necesitar que las ciudades donde vivíamos pues se parecieran un poco más a los pueblos y de que el resto de las especies con las que a veces incluso simpatizaba más que con algún que otro humano, pues que nadie o sea, que tuvieran alguien que se preocupara por ella. Es porque no hablaban. Que no le jodiéramos tanto. Sí, que no le jodiéramos tanto, ¿no? Eso era un área. Y el otro que me picó, ligándolo con lo de antes de Singapur, ¿no? Me picó un poco el bicho estando en Asia. Joder, en España hemos vivido un crecimiento económico brutal en los últimos 40 años. Yo estoy mayor, o 50 incluso. Sí, 40, ¿no? Sí. Y la generación de nuestros padres no tiene nada que ver, lo que ellos han vivido no tiene nada que ver con lo que hemos vivido nosotros, ¿no? Y yo vengo de un origen, o sea, tiene mucha suerte, he podido progresar, pero miras hacia atrás la historia de mis padres y hay cosas, gente cercana y hay cosas dramáticas, ¿no? De que no tenían para comer y les mandaban a trabajar a Madrid. Hay un término que es lo comido por lo servido. Pues mandaban a gente con 8, con 5, con 7 años, 9 años a Madrid a trabajar en una casa, a servir y que le dieran de comer. Porque no. Eso es. Y eso pasó hace una generación, ¿no? Y cuando viajabas a otras partes del mundo, veías, coño, pero si es que esto que le ha pasado a mis padres está pasando ahora a otra gente, ¿no? En Y otros dices, coño, sí. pues fíjate, si yo estoy donde estoy y se me ha dado oportunidades y he podido pues buscar estar a gusto, ¿no? Pues igual merece la pena dedicarle tiempo también a esto y que otra gente, está mucha que hay por el mundo, pues pueda verse en esa misma situación y tener las mismas oportunidades. Entonces tenía claro que iba a ir por uno o por otro. O por especies de las que nadie se preocupa o por nuestra especie en otras partes. Y creía que para eso, o sea, todo el trabajo que había hecho hasta entonces, pues a mí me iba a satisfacer dedicar mi tiempo y los aprendizajes que había tenido a esas cosas. De nuevo, siendo egoísta. O sea, no para yo sentirme bien. Claro. No por nada más que eso, porque es lo que a mí me satisface, ¿vale? Entonces hice prácticas entre el primer y segundo año de los MBA, pues puedes hacer prácticas en empresas, en organizaciones. Hice prácticas en una startup de motos eléctricas en California, en Santa Cruz. Además me gusta mucho hacer surf, así que era cojonudo. Yo me levantaba por la mañana a primera hora, me echaba al agua, luego iba a trabajar a un bosque de secuoyas en vehículos eléctricos. Muy bien. Y la segunda parte del verano pues hice prácticas en Washington DC en una organización que desplegaba dinero de USAID en proyectos de ayuda al desarrollo. Y la verdad es que no pude con la burocracia de estas organizaciones, ¿no? Y me enamoré, nunca había trabajado en una startup, ¿no? Me enamoré de la agilidad, la capacidad de impacto, de toma de decisiones de una empresa como era Zero Motorcycles, ¿no? Esta empresa de motos eléctricas. Así que al finalizar el MBA, pues dije, voy a trabajar en esto. Y estuve trabajando un año en Europa ya, intentando traer estos vehículos eléctricos. Y bueno, fue el germen de lo que luego me permitió iniciar Cabify, ¿no? Aprendí que, gracias a haber estado en Stanford, pues conocía que esas empresas existían, que era una posibilidad
trabajar en algo o crear un proyecto en base a algo que te pareciera que merecía la pena y que podías conseguir que alguien te diera dinero para montarlo, ¿no? Eso es muy importante, que luego comentabas. El tiempo que estuviste en Stanford te diste cuenta que el sueño americano era real. O sea, que había gente como tú que conseguía, o sea, que había una red de financiación estupenda para las empresas, para las startups, oye, y que gente como tú podía conseguir dinero para poder financiar un proyecto que fuera potente y que, ¿no? Sí, no sé si lo llamaría sueño americano, pero sí. sí, fue descubrir el mundo. No, porque en realidad en América en las últimas décadas las diferencias sociales se han ido agrandando y no hay las oportunidades, porque no tienes acceso a educación, no tienes acceso a sanidad. Eso por supuesto. Entonces, te diría que las oportunidades de crecimiento social, bueno, pues no son las que eran cuando ibas ahí y te daban tierras para cultivar y crecer, ¿no? Pero bueno, sí, no, fue un descubrir un mundo nuevo de oportunidades y luego, pues, después de un tiempo trabajando en Cero, pues me di cuenta que, oye, no iba a tener tanto impacto convencer a la gente de que sustituyera un vehículo de combustión por uno eléctrico, porque aún así se tenía que comprar un vehículo y ese vehículo no se iba a usar mucho, entonces es ineficiente, ¿no? O sea, al final, cuando piensas en sostenibilidad, lo puedes reducir todo a algo muy sencillo, las tres R, ¿no? Está lo primero, que es reutilizar, que si compras algo, úsalo al máximo. Luego tienes, pues sí, reduce el impacto de las emisiones de eso, incluso recicla esas emisiones, ¿no? Pero esa primera parte de reutilizar no estaba tan lograda con ese proyecto. Y de ahí surgió un poco Cabify, es decir, oye, vamos a compartir vehículos y construyendo en base a todo lo que había aprendido, a esa exposición a las startups, pues vamos a lanzar nuestro propio proyecto alineado con quienes somos y hacerlo, o sea, con ese propósito, pero también con unas reglas internas, con una cultura interna que nos permitiera disfrutar y estar a gusto cada día. O sea, yo creo que todos hemos estado en organizaciones donde no necesariamente comulgamos con la cultura interna o con cómo se toman las decisiones y estás un poco tenso por ciertas situaciones, ¿no? Entonces, ahí también pues me preocupé de hacerlo con un grupo de gente, con una forma de relacionarnos internamente que fomentara el estar en mi salsa, ¿no? Has hablado ya de Cabify 2011. ¿Qué sientes por dentro? ¿Qué experimenta Juan, aquel jovencito que le encantaba descubrir cosas nuevas, tan movido, que estaba buscando siempre su sitio permanentemente y empieza a emprender? ¿Qué sientes por dentro? No sé si tengo recuerdos, porque es un periodo tan intenso que, o sea, estás a tope. Ayer justo, o sea, no suelo hacer entrevistas, ¿no? Entonces, justo ayer había una noticia de un podcast que había hecho hace tiempo, pero que sacaron la noticia y el titular era lanzar una startup es como estar de festival. O sea, Juan Antonio, lanzar una startup es como estar de festival con tus colegas. Y me cago en la puta. O sea, que no sé en qué momento he dicho yo eso. Probablemente lo haya dicho, pero en un contexto en el que estás... bueno, pedimos que la noticia fuera otra, porque se puede malinterpretar mucho eso, ¿no? Pero el mensaje, yo creo que no he vuelto a escuchar lo que dije, pero me está haciendo recordar ese momento, ¿no? Y es tan intenso, estás todo el tiempo metido en ello, no tienes tiempo para otra cosa, estás absorbido por ello y lo estás haciendo, si te has preocupado de proteger la cultura, lo estás haciendo con un grupo de gente con los que desarrollas una relación muy, muy intensa y oye, pues tienes una misión, estás disfrutando a tope de eso, ¿no? Te estás dejando los cuernos, pues, no sé, pues como en un festival, que igual estás todo el tiempo ahí a tope a todo lo que da, ¿no? ¿Qué ocurre? Que también es un momento en el que no tienes tanta responsabilidad, ¿sabes? Que eres un grupo de gente que todos sabéis dónde estáis, que las expectativas pues son, oye, vamos a ver si construimos algo, a ver si esto tira para adelante, y entonces no tienes un nivel de responsabilidad hacia tus inversores, a todos, pero... Coño, de presión. Tienes una presión, pero no es una... Todo esto es una presión autoimpuesta. O sea, somos nosotros los que decidimos meternos en esto y lo hacemos... y yo creo que esa es la clave. Lo hacemos porque queremos, ¿no? Eso es. El error, y yo creo que hay que tener mucho cuidado ahora
O sea, no se puede pasar de decir que el objetivo vital de la gente es ser funcionario a decir el objetivo de la sociedad es que todo el mundo sea emprendedor. Oye, pues... Tiene que haber de todo, ¿no? Tiene que haber de todo, pero tú tienes que saber tú dónde estás y por qué hacer las cosas, ¿no? Yo en mi caso me sentía a disgusto con muchas situaciones y tenía que crear mi propio espacio. Y para mí eso es un privilegio. Que por el camino voy a sufrir y voy a tener que dedicarle todo mi esfuerzo, por supuesto, pero soy yo el que he tomado esa decisión. Y muchas de decisiones que sigo tomando es para proteger ese espacio. Por ejemplo, voy a levantar una ronda de financiación y la gente que está alrededor mío a veces se dice, estás loco, ¿no? Porque no me preocupo tanto de la valoración como de no perder el control de las decisiones importantes. Porque ¿para qué hemos creado esto? Pues para tener ese impacto y para hacerlo de forma en la que estemos a gusto, ¿no? Y a veces, o sea, sigo estando aquí porque he protegido ese... Sigo estando aquí, quiero decir, en Cabify, porque he protegido esa forma de tomar decisiones o ese propósito de la compañía sobre otras cosas, ¿no? Que muchas veces los emprendedores podemos tomar decisiones habiendo empezado nuestro proyecto por algo que es importante para nosotros, nos vemos enfrentados a decisiones en las que no necesariamente priorizamos el que sigamos peleando por el proyecto versus otras cosas. Entonces te puedes encontrar en situaciones de repente has perdido el estar a gusto en tu proyecto y puede derivar en situaciones donde dices, pues no quiero seguir aquí, ¿no? Todo esto para decirte que me considero un privilegiado de haber podido tomar esta decisión, pero que esto no todo el mundo, la gente no debe pensar que esto es la solución para todo el mundo. Hay personas que podemos ser muy buenos funcionarios y hay otros que podemos ser, yo qué sé, muy buenos empresarios y otros pues muy buenos empleados y en distintas etapas de nuestra vida pues podemos ser distintas cosas, ¿no? Entonces, y siendo emprendedor, no creo que... O sea, pues estamos hablando de salud mental. Y yo creo que la salud mental es un tema que afecta a todos los segmentos de la sociedad. Y creo que los emprendedores tenemos herramientas, que hemos desarrollado herramientas que nos deberían de permitir gestionar esas enfermedades, no sé si mejor o de forma más organizada, ¿no? Mucho de lo que aplicamos a nuestro trabajo, somos emprendedores, lanzamos proyectos. Oye, pues cuando tienes un problema, normalmente tienes capacidad de analizar el problema y de atacarlo y de resolverlo, ¿no? Yo creo que esa es una de nuestras fortalezas que creo que nos permiten sobrellevar mejor estas situaciones versus muchos otros sectores de la población que igual no están tan acostumbrados a pelear constantemente para solucionar problemas de envergadura y no se pueden beneficiar de esa experiencia para resolver estos problemas que son complejos, ¿no? O sea, que tú lo que quieres decir es que vosotros somos tenéis unos putos más privilegiados. y que tenéis más herramientas para quitaros la piedra del zapato, quieres tú decir, lo que te molesta. Sí, y que, oye, que hay veces que, joder, que nos hemos equivocado en alguna decisión y que tampoco nos tenemos por qué volver locos sobre eso. Oye, pues nos hemos equivocado. Estamos en un escenario donde tengo este inversor con el que no estoy a gusto. Que un inversor es casi como una pareja, porque estás con él o con ella probablemente durante 8 o 10 años y trabajando codo con codo muchas horas al día. Entonces, pues puedes estar en una situación donde tienes una relación tóxica y pues tienes que resolverlo. Has tomado una mala decisión, pues en tu vida particular te divorcias, pues en tu vida profesional aplica ese mismo razonamiento. Entonces, yo creo que es cuestión de reconocer los errores y tirar para adelante con ellos, ¿no? Tú me comentabas en Cavi que tuviste tienes dos etapas, de 2011 a 2014 en la que dices, somos unos locos, pero si nos va esto mal, hemos disfrutado muchísimo en el camino y nos morimos felices. Y luego, a partir de 2014, que ya dices, oye, tengo entre las manos una cosa con mucho peso, la aversión a la pérdida es muchísimo mayor, oye, y la responsabilidad es muy grande. Entonces, entiendo que ahí identificas unos estresores, ¿no? Que tienen que ver con el emprendimiento. ¿Cuáles son esos estresores que has identificado?
Pregunta, a ver, ayúdame, dame pistas. Yo no he emprendido nunca, no tengo ni idea. Estresores con el emprendimiento. Sí. ¿Qué has identificado? Que sea... Bueno, ahí... ¿A ti te estresa, por ejemplo, lo que has comentado al principio de estar siempre mirando hacia adelante y no disfrutar el momento? ¿Eso te parece un estresor a ti o no te parece? Gracias, muy buen estresor. Luego está también el que te identifiquen con el proyecto, ¿no? Que tu éxito personal, tu felicidad, de repente se asocia a tu empresa. Tú dejas de ser una persona, tú ya eres el tipo de esa empresa. Un personaje. Dentro de tu empresa ya no eres, o sea, no puedes tener relaciones normales con la gente porque de la misma forma que podías tener antes, ¿no? Y de puertas afuera, eres la empresa, te ven y siempre, oye, ¿qué tal la empresa? Ya no eres, es tu ya vida, no eres Juan. Es tu vida. Entonces, pues como, o sea, esos estresores, pues cada uno los gestionamos. Yo pues me gusta estar solito en ciertos ambientes, pues me voy a hacer surf a playas remotas de Galicia, ¿no? Que están aquí al lado y puedo estar solito y vuelvo a ser yo y no sé, pues no hay... Dejo de ser la empresa, ¿no? ¿Qué más? ¿Tú crees que, por ejemplo, que seas el CEO de un unicornio, como le llaman, es más estresante que pilotar una startup que no tiene tantos novios o tanto recorrido, que se espera tanto? O sea, hay muchas expectativas puestas sobre ti, sobre tu cogote. Se va acumulando el peso de la mochila, ¿no? Eso es. Tienes pues más inversores, más dinero, gente, pues van pasando los años, porque igual la gente tiene unas expectativas. Eso es, las expectativas de los retorno, demás. Eso es, ¿no? Las expectativas. Exactamente, tus propios colegas que han apostado por este proyecto y tú estás liderando y nos hacemos mayores, yo tercera hija en camino y oye, ¿qué quieres de la vida? Está muy bien que trabajemos muy duro para sacar esto adelante, pero igual también quiero comprarme una casa y tener más fines de semana para irme a más sitios, ¿no? Todas esas cosas, presión de gente que depende del proyecto y como tú lo estás liderando, pues en cierta manera de tus decisiones, pues sí, te pesa y hay que aprender a gestionarlo. Yo creo que con nuestro rol, pues viene con el trabajo. Hay ciertas cosas que vienen con el trabajo. Y al principio nos puede pesar, nos puede gustar más o menos, pero hay que madurar y entender que nuestro trabajo no es solo enfocarnos en el negocio y que crezca el negocio, sino gestionar todas estas cosas. Y cuanto más crece el negocio, más importante es esta parte, ¿no? Por supuesto, necesitas gente súper capaz que se haya unido a tu equipo y que te quiten peso de encima de muchas funciones ejecutivas para que te puedas enfocar en toda esta mierda que hay alrededor, que te guste o no, es tu jodido trabajo. Que es gestionar a los inversores, gestionar todos estos conflictos. Pues a mí me ha costado llegar a la conclusión de que ese es mi trabajo y antes me enfadaba y tenía un problema con un inversor, tengo que dedicarle 5 horas a que este hombre o esta mujer entienda que esto es lo mejor para su interés. Y, ¿pero por qué no firma el papel ya y me deja en paz? Tengo que estar perdiendo el tiempo en esto en lugar de convencerle. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Sí. Pero en lugar de estar creando valor para todos, tengo que dedicar todo este esfuerzo para que esto ocurra, ¿no? Cuando es lo mejor para todos. Y eso me generaba, pues eso, disconfort, cabreo, enfado. Y es, pues, estrés. Pues es mi trabajo. Es mi trabajo y hay que aprender que eso es lo que te toca hacer ahora, ¿no? Al hilo de la pregunta anterior, ¿qué efectos perniciosos has tenido en tu salud? O sea, respecto del emprendimiento, que han afectado a tu estabilidad emocional. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué efectos perniciosos del emprendimiento han afectado a tu estabilidad emocional? Tú me comentabas en la preparación, por ejemplo, a la chuleta, cuando tenías que quitarte a un representante de un inversor. Bueno, o sea, ocurre que sí, que si no tienes tiempo de calidad o estás... Algo que pasa habitualmente es que tienes problemas que no puedes desconectar, ¿no? O sea, todo ese trabajo que has llevado a cabo, hay escollos por el camino que tienes un pedazo de piedra en el camino que tienes que quitarlo y no hay forma de rodearla, tienes que ir a por ella. Y
y no desconectas tu cerebro. Entonces te despiertas por la noche, a un momentín abres un ojo y de repente se activa el cerebro y pues no puedes dormir. Pero vamos, que me pasa a mí como emprendedor por estas cosas, pero me imagino que le pasará igual al funcionario que se ha metido en una hipoteca, le suben el tipo de interés y tiene que resolverlo. En mi caso como emprendedor pues es así, ¿no? Pero creo que esto sí creo que es un ejemplo que todos tenemos nuestros problemas, ¿no? Y como emprendedor pues los vivimos y nos los tomamos muy en serio. Yo creo que el problema que tenemos es, volviendo a lo de la empresa, somos nosotros somos la empresa, se convierte en algo que te absorbe tantísimo que se hace dueño de tu día y de tu noche, ¿no? Y tenemos que aprender a gestionar eso y no siempre lo hacemos bien. Yo personalmente hay veces que no lo gestiono bien y te afecta personalmente, ¿no? Claro, eso, y hay que aprender a hacerlo con el tiempo. Entonces, esto va al hilo otra vez de lo que comentábamos anteriormente. Bueno, tú decías que es eso, te quita la noche, no puedes hacer ejercicio al día siguiente y como no puedes hacer ejercicio, estás más agotado, claro, estás sin energía. Te metes en un círculo vicioso. Luego me decías, es que tampoco estoy obsesionado, estoy pensando todo el rato en esto y claro, me come la cabeza y no tengo tiempo para nada más ni pensamientos para nada más. No estoy disfrutando de estar ahora mismo sentado tomándome un café o comiendo con un amigo o lo que sea, porque estoy ¿no? Exactamente, sí. Estás, te hablas con tu pareja y no estás ahí, estás con el problema dándole vueltas. Está tu cuerpo, pero te están mirando los ojos y diciendo, no me estás haciendo ni puñetero caso. Sí, que te digo, que esto que nos pasa a los emprendedores en ciertas ocasiones, pero que me imagino que todo el mundo tiene sus problemas y que le afectan igual. A mí, pues eso, me ha pasado bastante y me pasa lo que hablábamos antes. Yo creo que de pequeño me pasaba igual, aunque no fuera un emprendedor, con otras cosas, que era eso a lo que hacía referencia de gestionar el momento versus que tu cabeza esté pensando en quiero estar en otro sitio, quiero que es lo siguiente, quiero hacer otra cosa, ¿no? Ese estar en el momento, no sé si todos los emprendedores, pero en general creo que nos pasa bastante, ¿no? Dices que el emprendimiento es como una droga, como una medicina. Háblanos de esto. Sí, en inglés lo llaman a la medicina la llaman drogas, ¿no? Drugs, sí. Que es un poco lo mismo. Pues para una persona como yo, que me gusta la adrenalina, que necesito cambios, que quiero trabajar, que quiero hacer cosas que sean donde tenga capacidad de toma de decisión, que considere que tienen impacto, pues el mundo del emprendimiento es adictivo. Una vez que te metes, pues quieres más. Entonces, somos nuestro propio monstruo. No nos podemos quejar de algo que hemos elegido y que habéis fabricado vosotros mismos vuestro videojuego, vuestro propio videojuego. Entonces, pues me decías. Sí, tenemos que aprender a gestionar esa adicción. Es una adicción y hay que se puede convertir en una medicina muy buena para estar a gusto, o a veces puedes tener sobredosis. Y a lo largo de tu vida, la misma droga, la misma medicina puede ser en unos momentos positiva o negativa. Y todo pues depende, pues sí, de muchos factores externos, pero sobre todo de cómo gestionamos nosotros esos factores externos. Porque aquí, yo creo que el mensaje clave es que somos unos privilegiados porque hemos elegido esto y está en nuestras manos tomar las decisiones que debemos tomar. Que sí, que tenemos presión, que somos responsables de mucha otra gente, pero que depende de nosotros, ¿no? Vale, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se gestiona ese equilibrio del cuerpo y la mente y de tu vida personal con tu vida profesional? ¿Tú cómo lo has hecho? ¿Cómo lo haces? Hay momentos en los que no puedes. Eso del balance, pues hay momentos que no existe el balance. Hay momentos en los que estás jodido y tienes que tirar para adelante y luego saber que dentro de cuando resuelvas todo ese problema, que te puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, lo que sea, vas a poder soltar presión y vas a tener tu espacio para recuperarte, ¿no? En mi caso, intento balancear, si quieres, todos los días haciendo un poquito de ejercicio, pero hay semanas en las que me busco hacer ejercicio llevando a mi hija en bici al cole para asegurar que hay
tengo que llevarla al cole, pues por lo menos la llevo en bici y hago algo de ejercicio. Hay veces que ni siquiera puedo hacer eso por la cantidad. Y se te acumula todo, se te acumula. Igual pasas un mes sin poder hacer nada de eso, pues luego pagas tu deuda, ¿no? Y dices, bueno, pues ahora me voy a ir un fin de semana largo con mis niñas a Galicia y voy a estar ahí solito en las playas de... No voy a dar los nombres para que no promocionar sitios maravillosos. El norte de España. donde está muy a gusto. Para que te dejen solo y no vaya nadie. No, son sitios geniales. Sí, porque te gusta estar solo. Costa da Morte es un sitio maravilloso, hay muchos sitios brutales, ¿no? Pero eso, pagas tu deuda y recuperas baterías. Esto es todos los que estamos aquí lo sabemos, es un maratón de sprints diarios. Entonces, bueno, pues hay que coger aire o respirar durante el camino. Lo hemos comentado antes, esto de que a lo largo del camino del emprendimiento te has identificado con el proyecto muchas veces y tú, Cabify es Juan de Antonio y viceversa. Si el negocio va bien, pues eres una estrella de rock, y si va mal, eres lo peor. ¿Esto te ha supuesto un disparador a ti del estrés? No a nivel... O sea, no he sentido presión de tener que... O sea, de puertas afuera, de que ser una estrella, ser reconocido, ser valorado. Sí que soy competitivo, entonces sí que me gusta hacer las cosas bien, ¿no? Pero midiéndome contra mí mismo. Y sí que tienes esa presión de... Bueno, pues, la historia de Cabify, llevamos 12 años en esto y los que estamos ahí sabemos que años buenos de que las cosas han salido bien constantemente, pues habremos tenido 3 de 12. Y años jodidos de estar sudando y constantemente jodidos, vamos, pues 8 y neutros 1, ¿sabes? ¿Cuál era la pregunta? Perdón. Sí, la pregunta es que si esa identificación con el proyecto hace que tú te sientas mejor o peor en función de cómo va el proyecto. Es decir, que si va muy bien, tú te sientes que eres la caña y si va mal, pues te sientes lo peor, ¿sabes? Yo he neutralizado mucho esas... O sea, te sigue afectando, pero vamos, yo creo que para ser emprendedor tienes que tener una resiliencia brutal al no, al rechazo, al que te salgan mal las cosas y querer seguir... Esa es mi experiencia, ¿eh? Yo creo que el éxito de Cabify, habiendo tenido tantos años malos, es haber estado siempre dispuestos a levantarte y pelear. Entonces no... O sea, yo creo que igual mi entrenamiento viene de ser un chaval no muy afortunado a la hora de ligar por la noche y que diga, no, pues ya pues te acostumbras y ya tiras para adelante, ¿no? Es una tontería. O sea, pero no es a día de hoy un estresor para ti. Es que fíjate, es que ya los éxitos, aprendes a poner todo en perspectiva. A relativizarlos. O sea, los éxitos, pues tampoco, que es algo negativo. Igual no celebramos tanto los éxitos como deberíamos, pero las cosas negativas también buscan las cosas positivas que hay en las cosas negativas. Entonces intentas neutralizarlo todo, porque si no te vuelves loco. Y en contextos como el que hemos tenido nosotros, de ir en contra de una industria, con menos recursos, estar en una situación donde pues ha habido que luchar mucho, es que si no nos hubiéramos... o hubiéramos abandonado o estaríamos jodidos, ¿sabes? Tienes que aislarte un poco de eso, ¿no? Y has aprendido a hacerlo. Una cosa bueno, he ido aprendiendo, no sé si he aprendido, pero vamos, he ido... modulándolo. Sí. O sea, que ha sido un aprendizaje. O sea, que a lo mejor al principio sí que ha sido durante muchos años, ¿no? Un factor de... Sí, la primera vez que ves que hablan de tu empresa en la prensa y dices, joder, mira, y se lo enseñas. Y luego... O sea, incluso recortas el periódico y luego casi ni lo lees. Ni para bien ni para mal. Y yo qué sé, llegas a casa y pues viendo mi madre y mi padre le preguntan, oye, he leído esto en las noticias, ¿qué pasa? No sé qué. Y, papá, por favor, o sea, lo último que necesito es que me vengas con el recortable. Tener que explicar qué es lo que está pasando, estos problemas que están surgiendo, porque buscas aislarte un poco de eso y mirar a largo plazo, y lo que está pasando en el corto, pues sí, lo tienes que gestionar, pero en el contexto adecuado y dándole la importancia que tiene, y no dejarte influir pues por lo que dice el resto de la gente, lo que percibe el resto de la gente. Tú tienes tu plan a medio o largo plazo y ya está. Y lo que piensen los demás, pues como es esto, ande yo caliente, pues ya sé, ¿no? O sea, tienes que pensar en
eso, ¿no? O por lo menos a mí me ha funcionado así, ¿no? Y para balancearte, una cosa que me comentabas también en el ámbito de cuando tú estás trabajando, ¿no? en tu empresa, eso que te chirría, eso que te hace sentir mal, quitarlo de ahí, me decías. Hay que pelear. Pelearlo y de para cara, mí me ha decías. sido clave. Eso me gustaría que lo contaras. Pelear esas batallas que, volviendo a lo que contábamos, ¿por qué hemos creado esto? Por algo que es importante para nosotros y hacerlo de una forma en la que nosotros estemos a gusto. Si renuncias a tener la capacidad de tomar las decisiones que te van a llevar a ese objetivo, porque le das el poder a otro de vetarte esas decisiones. Yo no estoy diciendo que necesitas tener el control absoluto de tu empresa, sino que no tengas a gente que impida a la empresa, no a ti, hacer lo que tiene que hacer. Siendo eso lo más razonable que hay que hacer, ¿no? Está esa parte, y luego está la parte de que, pues puedes encontrarte con cosas que te lo van, que te lo van a impedir y tu trabajo es quitártelas de en medio. Porque si no te las quitas de en medio, si no luchas para resolver esos conflictos contra tu persona, pues no vas a poder seguir trabajando ahí. Estamos hablando de conflictos internos, o sea, por ejemplo, de un representante de un accionista, o sea, para aterrizar las cosas. Oye, esta persona, esto me lo tengo que quitar de encima. Si quieres que siga siendo CEO y pilotar esto, yo tengo que estar a gusto, ¿no? Sí, o sea, también tienes que estar haciendo bien tu trabajo para poder llegar al punto, o sea, en estas... Al final es la empresa y el proyecto, ¿qué es lo que necesita? Pues necesita llegar a este objetivo. Para llegar a ese objetivo, pues hay un equipo que tiene que liderar eso. Y si tienes eso, pues un accionista que no necesariamente está alineado, o incluso un representante de un accionista, porque a veces el accionista y el representante no tienen los mismos intereses, pues tienes que plantear, en nuestro caso, pues en alguna ocasión se dio esa circunstancia y tuvimos que decir, oye, pues hay que luchar esta batalla, hay que dedicarle tiempo a algo aparentemente inútil como una batalla interna para que la empresa pueda seguir hacia adelante y para que yo pueda dedicarle tiempo a esta empresa. Si no, pues sí, me voy, no me compensa. Pero esto yo creo que nos ha pasado a todos los emprendedores, problemas con cofundadores, problemas con inversores. Todos tenemos estas luchas, ¿no? Cada vez que hablo con un emprendedor pues he tenido este problema con esto, lo estoy gestionando y nos cuesta, a veces nos cuesta ser firmes en nuestras decisiones, damos muchas oportunidades, intentamos resolver el conflicto de una forma conciliadora y hay veces que no se puede. Y ahí pues hay que poner, en mi caso, de nuevo, buscando ese bienestar, ese no estar incómodo en una situación que te lleve a situaciones peores que a ti te desequilibran muchísimo. Sí, hablando de salud mental. Volviendo al inicio, es que no tengo esa tara de que tengo esa poca tolerancia, ¿no? Tu salvación, en realidad, para no llegar a la infelicidad. He sido coherente, o sea, teniendo ese problema, he sido coherente y he actuado de forma tal que hasta ahora pues me ha permitido seguir... estar en una posición cómoda ahora mismo, ¿no? Si no hubiera tomado estas decisiones teniendo esa tara, o sea, igual tenía que haber resuelto esa tara y decir, oye, pues aprende a tragar, ¿no? Pero no fui capaz de... Pero no va con tu naturaleza, en realidad es un salvador. No va con mi naturaleza, pero joder, que seguramente no vaya con la naturaleza de casi nadie. Simplemente, igual he sido un poco cabezón. No sé. No, yo creo que conociéndote en tu trayectoria de todo lo que me has contado, si al final tragas mucho te va a llevar a una situación de tristeza de la que es complicado salir. Sí, o sea, yo también es cierto, o sea, en entornos cercanos pues he vivido como gente que durante mucho tiempo luchaba por algo, pero tragaba, pues se metía en unos procesos de enfermedad mental de los que era muy difícil salir. Claro, de una depresión. Efectivamente. Y bueno, pues entonces desarrollé una especial sensibilidad ante ese tipo de situaciones porque vi en entornos muy cercanos pues que eso tenía unos efectos muy nocivos, pero no, ya te digo, no para emprendedores, sino para cualquier persona que se vea en esa situación. Entonces, desde pronto en mi vida, pues me decidí a tomar las decisiones que no me llevaran ahí, ¿no? Eso es una alerta. Otra de las cosas que a ti te vienen muy bien para mantener el equilibrio cuerpo-mente son tus hijas, tu familia. Cuéntame. Sí, bueno, antes de las niñas teníamos 2 perras que las pobres han ido siendo desplazadas,
La primera perra, Lola, que Caro, ¿te acuerdas bueno, cuando estábamos en México? Sí. Y primero adoptó a Lola, luego llegó Chía, que la llamamos la intrusa porque la perra la consideraba una intrusa. Y la primera perra es como una perra pastor y la otra es súper sumisa, entonces la sigue teniendo castigada. Y luego fueron llegando las hijas, 1, 2, y ahora viene una tercera, y la pobre Lola está de intrusas hasta las pelotas. Pero sí, la sencillez de las cosas, esa mirada de un perro que depende de ti y te dice tírame la pelota o lo que sea, o te pone la pata encima, y luego los niños, pues igual, que una sonrisa, la primera vez que te sonríe un bebé, que ves que te ve con los ojos, te identifica y sonríe, que le gusta que estés ahí, pues estas son las cosas que hay que valorar estas Esa es cosas. tu toma tierra, tu ancla. Tu ancla. Y todo lo demás, pues está bien todos estos proyectos y está bien que busquemos ese propósito, pero a veces se nos olvida, o a mí se me olvida, que o sea, sí, yo tengo que estar feliz para hacer feliz al resto, pero lo que verdaderamente nos va a hacer estar a gusto son esas relaciones fuertes que tenemos alrededor, y todo esto de la empresa pues es un proyecto personal, egoísta hasta cierto punto, pero que sin lo otro deja de tener sentido. O sea, estás adicto a esto, pero es tan importante lo otro que tienes que dedicarle el tiempo necesario y bueno, que no puede ser que porque en el trabajo estés jodido, pues te deteriores cosas personales que son tan importantes, con gente que depende tantísimo de ti, ¿no? Llevándolo al extremo, oye, pues mira, si se va la empresa al garete, la gente que trabaja en la empresa volverá a encontrar otro trabajo, y probablemente haya otro emprendedor que persiga unos objetivos similares, y esto alguien eventualmente conseguirá que en las ciudades pues haya más vehículos compartidos, que los vehículos sean de hidrógeno o de eléctricos, y eso va a pasar, aunque igual ocurre antes si lo hacemos nosotros, pero si no, va a pasar. Lo que no va a haber nadie que te cubra es pues con tu pareja o con tus hijos de la misma forma, ¿no? Pues sí, pues te puede cubrir su tío o quien sea, pero no es lo mismo, ¿no? Tu lugar es insustituible, ¿no? Para tus hijas, porque tú eres su padre y padre solo hay uno. Y esa reflexión que me hiciste tan bonita me pareció importante y por eso la voy a traer aquí. Decir, la huella al final, que todos los emprendedores pues queremos dejar una huella, ¿no? Algo que sea importante, que vaya con motivacional, pero al final la mayor huella y la más importante es la que dejamos en las personas que están a nuestro alrededor. Y esto está, ¿no?, íntimamente ligado con esto que acabamos de decir. Sí. ¿Estás disfrutando del camino del emprendimiento? Hombre, no todos los días, es un camino que tiene sus días mejores que otros, pero sí, la verdad es que, o sea, ha sido, volviendo al titular desafortunado, ha sido un festival permanente. Una fiesta diaria. No, ha sido maravilloso, o está siendo el recorrido con gente espectacular, he desarrollado pues grandísimas amistades, luego amigos que tenía, hemos seguido cultivando esa amistad, esa relación, bueno, con momentos más o menos difíciles durante el camino, no todo siempre sale como a todos nos gustaría, pero pues eso, un montón de relaciones con gente espectacular, y igual que en el MBA, pues te juntabas con gente con la que compartías un momento, unos intereses, pues aquí nos hemos juntado gente que comparte una forma de entender el hacer las cosas y con un propósito en común, entonces eso es maravilloso, ¿no? Y aviso escuchantes, una cosa que a Juan le funciona mucho para tener la adrenalina diaria es ir en bici a Cabi, porque se va metiendo por los coches y eso es un chute de adrenalina haciendo locuras impresionante que le deja nuevo cuando llega. Esto es como el titular de antes, no es el mensaje. Lo de ir en bici en Madrid, vamos, según qué recorridos, es bastante más rápido, ¿no? Y una vez que empiezas a desarrollar piernas, ya la bici eléctrica casi es un lastre, porque como solo te lleva 25, entonces ya empiezas a intentar ir con bicis un poco más rápidas y también tiene su adrenalina, pero no es, a ver si conseguimos. Bueno, efectivamente, desgraciadamente no es tan seguro como debería eso de ir en bici en Madrid. Por eso tienes los chutes de adrenalina. Dices, no, puedes tener el chute por la velocidad, no necesariamente porque, yo qué sé, un camión o un autobús o un coche... se te echa encima. Sí.
Bueno, ahora me vas a permitir que saque 2 conclusiones, las voy a leer para no poner una coma de más ni de menos, porque me parece importante. De todo esto que hemos hablado en nuestra preparación de la entrevista, hay 2 conclusiones importantes de tu vida y de tus reflexiones. Te has pasado la vida desde muy joven protegiéndote de la depresión porque conocías, por casos cercanos, que lo que había más allá de ella era el abismo. Me decías que el peor resultado de la depresión puede que ni siquiera sea suicidarse, sino seguir viviendo y hacer miserable la vida de las personas que te rodean, porque es constante el mal que hace a las personas del entorno porque estás en su día a día. Me parece una reflexión súper importante. O sea, porque... Sí, cuidarte a ti es cuidar a los que tienes Claro, alrededor. y decir, oye, no puedo hacer feliz a nadie si yo no soy feliz. Es que estoy pudriendo todo lo que toco, ¿no? Sí, así es. Y también, o sea, hay depresiones y depresiones. O sea, no hay gente que no necesariamente hace la vida miserable al resto estando deprimido. O sea, no, pero luego hay otras situaciones donde sí, donde ves que gente que no decide atender a sus enfermedades mentales, pues genera una vida muy difícil para los que tienen alrededor, ¿no? Incluso pues se puede convertir en, pues, o sea, genera relaciones tóxicas donde te pueden, no sé, hacer sentir culpable de cosas que no eres culpable. Entonces, o sea, lo primero es cuidarte a ti para poder cuidar a los demás, ¿no? Y la segunda, de la que hemos estado hablando un montón en nuestra charla, que la falta de tolerancia al malestar y a la infelicidad ha sido tu mecanismo de autodefensa más eficaz para protegerte de la depresión y balancear tu salud mental. Muy bien, oye, qué maravilla. Y ahora la última pregunta que hago siempre, a ver con qué me sorprendes. Si Juan de Antonio adulto pudiera cruzarse con Juan pequeñito por ahí por la Velilla, ¿qué le diría? Mira, cuando me dijiste que me ibas a preguntar esto, me vino algo a la mente y no he vuelto a pensar más en ello. Entonces, porque lo que me vino a la mente yo creo que es lo que ha funcionado, ¿no? Pues he hablado de mi padre, pues hablando de mi madre. Mi madre cuando me acostaba por la noche, se me olvida, me decía pues, lo mismo que me decía, ¿no? Buenas noches, que duermas bien, quiero que seas bueno e inteligente y estudioso y también trabajador y sobre todo muy feliz. Te querré mucho toda la vida. Ahora se lo digo a mis hijas. Pues es una bonita herencia. Muchas gracias, Juan, por este rato que has compartido con nosotros, por tantas cosas que nos has contado y por abrir tu corazón. No, un placer charlar contigo, Tony. Mucha salud y mucha suerte. Para ti también. Hasta aquí el episodio del podcast de Ancla. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias a vosotros, que estáis del otro lado, por oírnos. En el próximo episodio volveremos a escuchar a un nuevo emprendedor con su propia historia de equilibrio cuerpo-mente que contar. Seguidnos en nuestra web ancla.life y en nuestras redes sociales para descubrir de quién se trata.